aquí tenemos la problemática de, vale, pues el precio hacia aquí, que se presenta la duda cuando ya alcanzáis cierto nivel, es muy interesante porque cada vez presentáis dudas más complejas, ¿no? En este punto ya estamos por debajo de la R. Entonces podríamos estar ante una potencial upthrust ya de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es más interesante? ¿El máximo de la R o la zona de volumen? Pues bajo mi punto de vista, en la zona de volumen, ¿vale? Cuando no tenemos algo muy claro a nivel precio, para mí la zona de volumen es más interesante tenerlos en cuenta o prevalecen un poquito más por encima del precio. ¿Por qué? Porque el volumen en última instancia representa el interés o la falta de interés de los agentes. Y es una información totalmente objetiva, ¿vale? No es algo que, no, es que me parece que, no, o sea, es totalmente objetiva, ¿vale? Entonces, el value area high, la zona alta del valor de este perfil, se encuentra en este punto, ¿vale? Entonces, por un lado, es que esto de algo tiene muchas múltiples variantes. No hay que hacer ni una cosa ni la otra, es que se puede hacer se pueden plantear mil escenarios distintos. A mí en este caso, para empezar, yo priorizo los niveles de volumen por encima de los que me puede dejar el precio, ¿vale? Porque entiendo que el volumen hoy en día, en el ecosistema actual, tiene mucha mayor importancia, ¿vale? Por encima de cualquier otra variable, ya sea precio o tiempo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si el precio se encuentra en este punto y a ti no te da confianza para comprar, porque ves que está ya por debajo del máximo de la R, una vía, una opción 3 mucho más sensata si lo quieres, es esperar a comprar cuando se posicione por encima de la zona que quieres, ¿vale? En este caso, por encima de ese nivel. Fijaos que las posibilidades son infinitas y a partir de ahí puedes volver a buscar otra entrada. Si el precio se encuentra aquí, nos cae a 2, que es la zona operativa número 2 que tenemos pendiente y donde vamos a estar buscando el gatillo de entrada. Pero no te da suficiente confianza porque consideras que, bueno, coge fuerza el escenario distributivo porque ya ha caído por debajo del máximo previo, ¿vale? Pues no compres aquí. Espera a que se evidencie nuevamente el compromiso por parte de los compradores con una nueva muestra de fortaleza, ¿vale? Que se, como digo, posicione por encima del máximo que establece la R. En ese punto ya estaremos fuera de la zona de equilibrio y fuera del máximo de la R, ¿vale? Estaríamos en la misma disposición que si el precio nos hace directamente esto. Fijaos que las opciones son múltiples, simplemente entendiendo, cuando realmente entiendes las dinámicas del precio y cuáles son esas zonas operativas donde vas a estar esperando, ¿no? Qué es posible y probable que suceda, pues tú mismo empiezas a razonar, ¿vale? Si tienes una mente un poquito inquieta y un poquito objetiva, empiezas a razonar qué le vas a exigir al mercado y qué no para desechar esas dudas que tienes, ¿vale? Esta acción en particular me presenta unas dudas, ¿vale? Pues ¿qué tiene que hacer el mercado? ¿Qué le voy a exigir yo a los compradores que haga para que me vuelva la confianza en el escenario alcista? ¿Vale? Pues eso es un ejemplo de algo que podrías hacer. El precio se mete por debajo, ya cambia sentimiento porque puedes empezar a tratarlo como un potencial acción de distribución, de sacudida. Y dices, vale, pues a no ser que el precio me vuelva a recuperar la zona, ¿vale? Me vuelva a recuperar la zona y ya se posicione de nuevo por fuera de este máximo, ¿vale? Del máximo que establece la R, el CRIC, que se llama en la metodología. No voy a valorar de nuevo compras, pues vale, genial, perfecto, ¿vale? Muy interesante.